Pero Baalbek, si hubiera un ejemplo, un sitio antiguo en la Tierra que sea evidencia de una civilización avanzada antigua perdida. Here we are at the quarry in Baalbek, and look at this monster. ¿Quién construyó la enorme plataforma de piedra en Baalbek? Durante más de 2000 años, arqueólogos y científicos han intentado descubrir este secreto. Local archaeologist has given us a tour of the site, but he is a firm believer that this is simply a Roman block. They didn't. Los historiadores culparon a los registros perdidos. Los teóricos de la conspiración culparon a los extraterrestres. Y esta de aquí es lo que se llama la piedra de la mujer embarazada. Pesa 1200 toneladas. ¿1200 toneladas? Los romanos se llevaron el crédito por ello. Ahora, finalmente, la inteligencia artificial nos ha dado una respuesta. Estudió cada bloque, ejecutó cada escenario, y lo que encontró es simple. Los romanos no lo construyeron, alguien más lo hizo. Alguien a quien ni siquiera estábamos mirando. La piedra. Que no debería existir. Hay una piedra en el Líbano tan grande, tan absurda, que es difícil creer que sea real. Y no está sola. Escondidos en la antigua ciudad de Baalbek, estos bloques no solo desafían la lógica, la aplastan. Son más pesados que cualquier objeto individual que hayamos visto mover en el mundo antiguo. Algunos pesan más de 1500 toneladas, lo que significa que cada uno de ellos pesa más que 3 aviones Jumbo, o más de 200 elefantes adultos apilados. ¿Cómo llevaron estos bloques desde una cantera probablemente a 1 kilómetro de distancia hasta aquí es un misterio? Y, sin embargo, de alguna manera, hace miles de años, alguien cortó estas cosas con una geometría casi perfecta. Alguien las colocó con una precisión tan increíble que no se puede deslizar una hoja de afeitar entre los bordes. A primera vista, Baalbek parece romano. Los pilares imponentes, las disposiciones del templo, las inscripciones, todo concuerda. Los romanos lo construyeron, dicen. Pero luego pasas el templo de Júpiter, pasas el santuario de Baco, pasas todo el drama de mármol, descubres algo escenificado. Debajo de todas las estructuras típicas romanas hay otra cosa, una plataforma de bloques de piedra tan masiva, tan antigua y tan precisamente diseñada que no coincide con nada que los romanos hayan construido. Un bloque se llama la piedra de la mujer embarazada. Y excavaciones recientes muestran que posiblemente hay otras más grandes debajo de ella. Un apodo local que no tiene nada que ver con cómo fue hecha, y todo que ver con lo absurdamente enorme que es. Más de 68 pies de largo, 14 pies de ancho, 14 pies de alto. Ese es el tamaño de un autobús de lujo tallado en piedra caliza sólida. Y justo al lado hay algo aún más loco. En 2014, los arqueólogos descubrieron una segunda piedra aún incrustada en la cantera. Hay evidencia de al menos 2, pero posiblemente 3 arquitecturas diferentes que se realizaron en este sitio. Nunca se había movido. Intacto durante miles de años, mide más de 64 pies de largo, 19 pies de ancho, 18 pies de alto, y se ha estimado que pesa más de 1650 toneladas. Eso requeriría al menos 16.000 personas solo para levantarlo, asumiendo que cada una pudiera cargar 200 libras, lo cual obviamente no podían. Entonces, ¿cómo se movió alguna vez? Según todos los libros de texto de ingeniería y manuales de tecnología romana que tenemos, no se movió, no pudo. Las mejores grúas romanas podían manejar alrededor de 300 toneladas, y eso siendo generosos. Entonces, ¿cómo se explica un bloque que es 5 veces más pesado, levantado a 20 pies en el aire y colocado perfectamente? Los expertos recurrieron a la inteligencia artificial. Los investigadores introdujeron las dimensiones de los bloques de Baalbek en un sistema de IA entrenado para simular la física del mundo real y escenarios de ingeniería antigua. Ingresaron grúas de la era romana, probaron sistemas de poleas y cuerdas, simularon equipos de arrastre, rampas de tierra, andamios de madera, cada teoría razonable que se haya propuesto. 50.000 escenarios separados fueron modelados. Todos fallaron. Algunos colapsaron bajo el estrés del peso, otros se rompieron a mitad del movimiento. Unos pocos lograron levantar, pero solo bajo condiciones que ninguna civilización antigua podría haber creado, como refuerzos de acero o equipos de elevación modernos. La inteligencia artificial señaló una cosa de inmediato: el transporte era más imposible que levantar. Porque incluso si pudieras levantar la piedra, lo cual los romanos no podían, todavía tenías que moverla más de medio kilómetro desde la cantera, a través de una pendiente, sobre terreno inestable, y de alguna manera elevarla sobre una base sin romperla, matar a cientos de trabajadores, o hundirse en el suelo bajo su propio peso. Y sin embargo, alguien lo hizo. ¿Quién tenía este tipo de poder, este tipo de precisión, este tipo de conocimiento en un momento en que la historia afirma que nada de esto existía? Los restos de estas enormes piedras base fueron utilizados por civilizaciones posteriores para reconstruir Baalbek. La inteligencia artificial no estaba interesada en la mitología. No le importaba quién escribió las inscripciones o quién se llevó el crédito. Solo analizaba los números, y los números contaban una historia muy diferente. La tecnología requerida para mover, levantar y encajar estas piedras en su lugar no solo era avanzada, era coordinada, industrial y metódica, mucho más allá de lo que los romanos, egipcios o griegos alguna vez documentaron.
Y fue entonces cuando una nueva teoría comenzó a tomar forma, una que la inteligencia artificial no inventó, pero ayudó a exponer, que Baalbek no es solo romano, está construido sobre algo mucho más antiguo, algo de una época en que el conocimiento se transmitía a través de generaciones de maestros constructores, cuando las herramientas no eran solo cinceles toscos, sino parte de un método sistemático, cuando las matemáticas y la medición eran parte del oficio, no solo estimaciones aproximadas. Un tiempo que no dejó nombres, ni pergaminos, ni legado visible, excepto estas piedras. Los romanos, con toda su gloria, nunca intentaron mover piedras tan grandes de nuevo. Ni en Palmira, ni en Roma, ni en el Panteón. Vieron lo que ya estaba aquí en Baalbek, reconocieron el genio detrás de ello, y simplemente construyeron encima. Pero ahora, con la inteligencia artificial desvelando las capas de posibilidad, estamos viendo que esto no fue solo un golpe de suerte de mano de obra o trabajo esclavo. Fue planeado, diseñado, ejecutado por mentes que entendían la distribución del estrés, la geometría, la palanca y la gestión del terreno sin dejar un plano. El tipo de genio que podría haber existido mucho antes de que los romanos marcharan al Líbano, antes de que sus emperadores reclamaran la tierra, antes de que tallaran sus dioses en piedra, porque los bloques ya estaban allí y alguien ya había dominado lo imposible. Y eso es lo que la IA acaba de exponer, lo que la IA vio. La inteligencia artificial no llegó a Baalbek en una nave espacial, no escaneó las ruinas con láseres ni descifró señales secretas de alienígenas. Hizo algo más útil, hizo los cálculos. El sistema de IA que usaron los investigadores no era un oráculo que todo lo sabe. Era un motor de simulación poderoso y de múltiples capas. Uno que podía modelar cómo los objetos interactúan con la gravedad, la fricción, el terreno, el clima y las limitaciones humanas. Y lo más importante, podía hacer lo que ningún cerebro humano podría lograr sin años de trabajo, ejecutar decenas de miles de escenarios a la vez. El punto de partida era simple. Alimenta a la máquina con todos los hechos conocidos sobre las piedras más grandes de Baalbek. Baalbek, como sabemos por la evidencia arqueológica, debió haber existido durante el período eolítico entre 6 a 8.000 años o incluso 9.000 a.C. Luego añade todo lo que sabemos sobre la tecnología romana y ejecútalo. Y casi instantáneamente, la máquina comenzó a descartar cosas. La mayoría de las teorías de rampas colapsaron. Para arrastrar un bloque de 1.600 toneladas incluso por una ligera pendiente, la rampa habría tenido que tener más de 100 pies de altura y varios cientos de pies de largo solo para reducir la inclinación lo suficiente como para evitar un arrastre catastrófico. Eso significa construir una estructura que involucraba más piedra y esfuerzo que el propio templo, solo para demolerla después. La inteligencia artificial lo señaló como extremadamente ineficiente. ¿Sistemas de rodillos? Las tasas de fallo eran aún peores. Los rodillos de madera se rompían bajo presión, la piedra se hundía en la tierra o se agrietaba por la distribución desigual del peso. Incluso cuando el sistema funcionaba en teoría, el más mínimo cambio de elevación hacía que toda la simulación colapsara. ¿Palancas y poleas? No suficiente fuerza de elevación. La mejor grúa de los romanos podía levantar unas 300 toneladas en condiciones perfectas. Un aumento de peso de 6 veces simplemente no era posible con los materiales que tenían. La máquina intentó con el arrastre humano, filas de trabajadores con cuerdas arrastrando los bloques. ¿El resultado? No avanzaron más de unos pocos pies. La mayoría de los equipos colapsaron bajo la presión, murieron de agotamiento o fracasaron por completo. Incluso las simulaciones con 10.000 trabajadores fracasaron debido a fallos de coordinación y límites del terreno. La inteligencia artificial señaló que la logística era imposible. Entonces, ¿qué funcionó? No mucho, pero algunas combinaciones captaron la atención de la máquina. Cuando probó el deslizamiento modular, algo cambió. En lugar de intentar mover una piedra de 1.500 toneladas en un solo movimiento, la IA probó una técnica donde la carga se distribuía a través de múltiples trineos entrelazados. Cada uno absorbía parte del peso, se ajustaba a la pendiente del terreno y utilizaba un sistema de palancas dinámicas y capas de lubricación, como grasa animal, arcilla empapada en agua o polvo de piedra caliza triturada para reducir la fricción. Los patines estaban moldeados según escaneos del terreno, curvados para mayor agarre y revestidos con madera dura reforzada. Y de repente, por primera vez en 50.000 simulaciones, el modelo avanzó. Con suficiente coordinación, con la preparación adecuada del terreno y con una fuerza laboral de quizás 500 a 1.000 trabajadores capacitados, la piedra podría teóricamente moverse a través de un paisaje plano o ligeramente inclinado. Cada componente que la inteligencia artificial utilizó se basó en materiales y herramientas que se sabe existieron en la Edad de Bronce. Una vez que tuvo una ruta de transporte plausible, la inteligencia artificial pasó a la colocación. ¿Cómo levantas algo más alto que una casa y más pesado que un barco destructor y lo deslizas con precisión en una pared con huecos no más anchos que un cabello? Nuevamente, las teorías tradicionales se quedaron cortas. La inteligencia artificial señaló un patrón principal en todas las simulaciones exitosas: la coordinación. Nada de esto habría funcionado si los constructores no hubieran tenido un sistema, no solo herramientas. Ahora, la pregunta no era cómo se movieron las piedras. Las simulaciones dieron respuestas plausibles. ¿Quién estaba dirigiendo esta operación? Porque en el momento en que la IA se alejó para rastrear la mano de obra, la distribución de alimentos, la vivienda, el abastecimiento de materiales, los ciclos climáticos, la preparación del terreno y los horarios de reparación de herramientas, descubrió algo sorprendente.
cadenas de suministro, regímenes de entrenamiento, fases de construcción, incluso protocolos de contingencia en caso de que un bloque se agrietara o resbalara. La IA señaló esto como el producto del conocimiento generacional. Equipos que habían hecho esto antes, refinaron el método, lo enseñaron, lo repitieron, lo perfeccionaron, lo que nos lleva de nuevo a la fundación en Baalbek. Porque si los romanos no dirigieron esta operación, y sabemos que sus grúas no eran suficientes, entonces quien lo hizo tenía sistemas en marcha que no hemos encontrado en ningún registro sobreviviente. La inteligencia artificial no descubrió una solución mágica, descubrió pruebas de organización, que detrás de estas piedras no solo había músculo, sino método y sistema, lo suficientemente bueno como para rivalizar con la logística de proyectos moderna. Y si eso es cierto, entonces la civilización que logró esto no solo estaba adelantada a su tiempo, es una que quizás hayamos olvidado por completo: los constructores bajo Roma. Todos le dan crédito a los romanos por la construcción, y a primera vista, lo merecen. Las imponentes columnas de Baalbek, sus grandes templos y sus tallados en mármol gritan confianza romana. Pero cuanto más profundizas, más cosas no encajan. No sabemos por qué se eligió Baalbek como este sitio específico. Bien podría ser algún tipo de lugar de poder especial. El problema comienza en la base, porque los romanos no construyeron Baalbek desde cero, construyeron encima de él. ¿Y las piedras en la base? Son una historia completamente diferente. Los niveles inferiores de Baalbek, los bloques de cimientos megalíticos, no se parecen a nada que los romanos hayan intentado en cualquier otro lugar de su imperio. La comparación más cercana sería la plataforma de Herodes en Jerusalén, pero incluso eso se queda corto en escala, precisión y ambición. Estas piedras forman una estructura deliberada, medida y portante, y nada sobre ellas coincide con las técnicas conocidas de ninguna potencia mediterránea de la Edad de Bronce o de Hierro. Los ingenieros romanos usaban opus caementicium, concreto. Era brillante, rápido y fuerte. Pero no apilaron piedras de 1500 toneladas. No se molestaron. No tenía sentido logístico ni económico. Entonces, ¿por qué empezarían aquí? En su lugar, encontraron una plataforma que ya había sido construida, una que ya había sobrevivido siglos, y la usaron. Diseñaron sus templos alrededor de ella. El templo de Júpiter encaja casi demasiado perfectamente sobre la base megalítica. La alineación no es un accidente. Es adaptación. Esto reescribe la línea de tiempo. Porque si los romanos reutilizaron una plataforma preexistente, entonces quien la construyó vino mucho antes, y con herramientas muy diferentes. El análisis de inteligencia artificial confirmó esto al realizar comparaciones de patrones en las uniones. Los bordes de piedra en la plataforma inferior muestran un ajuste tan preciso que nunca se usó mortero, y no era necesario. Se entrelazan, resisten terremotos y no se han movido en más de 2000 años. Mientras tanto, las secciones romanas arriba han sido reparadas, reforzadas, y en algunos lugares ya se han erosionado. Eso no es solo un cambio de estilo, es una brecha de habilidades, y plantea una pregunta mucho más grande. ¿Quién vino antes de Roma? Los historiadores han propuesto algunos nombres. Primero están los fenicios. Ellos, partes del Líbano, y eran conocidos por sus redes comerciales, su alfabeto y su construcción de templos. Pero no hay registro, ni siquiera un mito de fenicios cortando bloques de este tamaño. Sus ciudades como Tiro y Sidón eran densas, no monumentales. No plataformas de piedra masivas, no megaestructuras. Construyeron hacia arriba, no hacia los lados. El segundo son los cananeos, cultural y cronológicamente relacionados con los fenicios. Pero, de nuevo, ningún registro de construcción se acerca. Su enfoque era más espiritual que arquitectónico. No tenemos evidencia de que movieran piedras de más de 10 a 20 toneladas. Finalmente, tenemos a los egipcios. Ahora, esto es interesante. Ciertamente tenían la ambición, y las pirámides muestran que entendían la logística a gran escala. Pero los egipcios no se aventuraban tan al norte con frecuencia, y cuando lo hacían, no dejaban cimientos de varias toneladas. Además, sus técnicas de construcción eran diferentes. Apilamiento de bloques, mortero, rampas, sin uniones de precisión como la base de Baalbek. Así que nos queda una capa de ingeniería tan refinada, tan intencional que no encaja con ningún grupo local conocido. Los modelos de inteligencia artificial detectaron esta desconexión. Cuando realizaron el análisis de estilo comparando marcas de herramientas, líneas de ajuste y logística de transporte, no pudieron igualar la capa base con nada más en la arqueología romana o prerromana. En cambio, la señalaron como un sistema de construcción anómalo, no sobrenatural, solo desconocido. Los constructores de la base, su nombre se ha perdido, su idioma ha desaparecido. No pergaminos, no sellos, no herramientas, solo las piedras. Pero la IA podría haber encontrado su firma en el patrón. A lo largo de la base de Baalbek, las mismas proporciones geométricas aparecen una y otra vez, incluso en diferentes piedras. Eso sugiere estandarización. Aún más interesante, las mismas proporciones aparecen en otros sitios megalíticos, sin un vínculo cultural claro con Baalbek, en algunos muros antiguos en el Levante. Ahora bien, eso no prueba una civilización global. Eso sería un salto, pero sí sugiere una cosa. En algún lugar de la historia profunda, mucho antes de los romanos, hubo una cultura que sabía lo que hacía, una cultura construida para durar para siempre.
¿Conocimiento perdido o civilizaciones perdidas? Cada generación piensa que es la más inteligente que ha existido. Luego tropieza con algo que no debería existir. Baalbek es una de esas cosas. No es solo el tamaño lo que inquieta a los historiadores, es la precisión. Estas piedras han mantenido su alineación a través de terremotos. Sus uniones no se han desplazado en 2000 años. Sus bordes siguen siendo lo suficientemente afilados como para reflejar la luz del sol como metal mecanizado. Quien construyó esto no solo apiló piedras, las entendía, y ese conocimiento, fuera lo que fuera, desapareció. Los investigadores alimentaron a la inteligencia artificial con cada medida de Baalbek. Luego le dijeron que comparara esos detalles con miles de sitios antiguos alrededor del mundo. La inteligencia artificial encontró coincidencias en la forma en que se distribuía el peso, en cómo se absorbía la vibración, en cómo las piedras se unían en ángulos complejos para fijarlas en su lugar. Las mismas juntas cónicas utilizadas en Baalbek aparecen en Machu Picchu. Los mismos refuerzos de esquina aparecen en secciones de la meseta de Giza. El mismo diseño de base que absorbe vibraciones utilizado en Baalbek se observa en los primeros sitios andinos en Perú. Las culturas eran diferentes, los continentes eran diferentes, pero las técnicas eran de alguna manera las mismas. Eso por sí solo lo cambia todo, porque significa que personas separadas por miles de años y océanos descubrieron la misma ingeniería avanzada y luego la dejaron desaparecer. Esto no es nuevo, la historia ya muestra que sucede. Los romanos hicieron una forma de concreto que aún sobrevive en agua de mar. Luego, la fórmula se perdió durante más de 1000 años. Las catedrales góticas usaban proporciones y principios acústicos que nadie comprendió completamente durante siglos. China una vez hizo acero tan avanzado que dinastías posteriores no pudieron recrearlo. Entonces, ¿por qué es tan difícil creer que los constructores de Baalbek sabían algo que olvidamos? Cuando la inteligencia artificial realizó sus simulaciones usando solo tecnología romana confirmada, la plataforma falló, pero cuando usó técnicas teóricas que coincidían con los patrones de la mampostería, cosas como capas de distribución de carga, juntas de pivote, rampas dinámicas, todo comenzó a funcionar. Estos métodos no pudieron haber sido utilizados una vez y luego olvidados. Tomaron tiempo para aprender, tiempo para probar, tiempo para enseñar, y luego de alguna manera desaparecieron. Así que tal vez Baalbek no es solo una plataforma de templo. Tal vez es un mensaje dejado en piedra diciendo que esto fue posible una vez, y luego se perdió. Ninguna de estas culturas dejó máquinas, pero dejaron los resultados. Eso es lo que la inteligencia artificial está reconstruyendo ahora. En Baalbek, encontró algo más, algo sutil. Las medidas, los tamaños de las piedras, el espaciado, siguen un patrón, no al azar, no estético. Sugiere una unidad de medida compartida. Los ángulos entre las piedras son matemáticamente consistentes. Las proporciones se repiten. La base de Baalbek no fue una suposición, fue calculada. Entonces, ¿quién hizo los cálculos? No hay registros, lo que significa que los constructores querían que su trabajo hablara por sí mismo o asumieron que su conocimiento nunca sería olvidado, pero lo fue. ¿Fue solo el conocimiento el que desapareció o toda la civilización que lo creó? La verdad es que no lo sabemos, pero la inteligencia artificial nos está ayudando a hacer mejores preguntas. Está ejecutando patrones más rápido de lo que cualquier equipo humano podría. Está identificando marcas de herramientas, estrategias de alineación, modelado de fricción y ángulos de carga que muestran que esto no fue un trabajo de adivinanza. Las piedras en Baalbek fueron movidas, levantadas y colocadas por personas que conocían la física, no solo la superstición, entendían la resistencia sísmica, entendían los ángulos de fuerza, entendían los materiales, y luego en algún momento desaparecieron. Si fueron eliminados por un desastre, su genio se fue con ellos. Si fueron absorbidos por otro imperio, sus métodos fueron ignorados o reemplazados. De cualquier manera, lo que sabían ha estado desaparecido durante miles de años. Los modelos de inteligencia artificial lo llaman conocimiento no registrado, pero tal vez esa sea la versión educada. Porque lo que estamos viendo en Baalbek no es solo una maravilla de la ingeniería, es el fantasma de algo más grande, una civilización que buscó la permanencia y casi lo logró. Todo lo que queda es piedra, y ahora el aprendizaje automático está leyendo esa piedra como un libro olvidado. ¿Por qué importa ahora? Una vez que la inteligencia artificial se involucró, eliminó las conjeturas, modeló cada herramienta, cada terreno, cada método posible, y al hacerlo, confirmó lo que muchos habían sospechado en silencio durante años. Los romanos no fueron los constructores originales. La fundación de Baalbek vino de otro lugar. Sus creadores trabajaban a partir de un sistema, no de conjeturas. Un sistema basado en planificación a largo plazo, mediciones precisas y logística de alto nivel. Eran ingenieros en todo el sentido de la palabra, y dejaron algo que ni siquiera el Imperio Romano pudo replicar. Los romanos construyeron muchas maravillas, pero no esto. Sus templos se asientan sobre una base que no crearon. Su propia mampostería se ha agrietado y desgastado. La plataforma debajo no se ha movido. Durante siglos, esa diferencia fue ignorada. Algunos la desestimaron, otros la explicaron de alguna manera. La mayoría nunca la cuestionó en absoluto, pero Baalbek rompe la ilusión de que la historia solo avanza. Las simulaciones de inteligencia artificial demostraron que este tipo de construcción era posible, no con herramientas de fantasía, sino con coordinación, conocimiento y planificación exacta. Y en el momento en que el modelo funcionó, todo cambió.
Las viejas teorías colapsaron, porque quien construyó esa plataforma lo hizo con una inteligencia que ya no reconocemos, y lo hicieron mucho antes de que los romanos llegaran. Si una ingeniería como esta pudo ser olvidada una vez, ¿qué más hemos perdido? Lo único que sobrevivió fue la piedra, y ahora lo único capaz de leerla es una máquina.